y que lo iban a apoyar no solo con el dinero que había pedido Bush del Congreso, sino más, una serie de suplementos, una serie de aumentos. Y sin ningún cambio en el planteamiento que había trazado el gobierno de George Bush, uno de los gobiernos más bélicos de la historia de los Estados Unidos. No sabemos exactamente qué va a pasar. Ahora se extendió el presupuesto de 2010 y va a haber uno nuevo en 2011 y pensamos que el financiamiento va a seguir más o menos al mismo nivel, aunque hay unos cambios entre equipo, entrenamiento, ejército y otros elementos del gobierno, que más o menos va a ser una especie de maquillaje, porque este modelo que es de interdicción y confrontación con el narcotráfico, es un modelo que se enfoca a parar el abastecimiento de drogas ilícitas al mercado de los Estados Unidos, dejando al lado problemas de consumo, problemas de salud y una serie de estrategias que son ignoradas a favor de una estrategia de enfrentamiento militar y policial. Este modelo no cambia, no lo van a cambiar, es muy claro en lo que dice Hillary Clinton ahora aquí en México. Y están con esto forjando una nueva relación binacional, y aquí hay un punto que apenas empezamos a estudiar y entender, porque está cambiando de manera notable. Ahora, con la iniciativa Mérida, casi toda la ayuda de los Estados Unidos a México se canaliza por la seguridad. Casi no hay muy poco ayuda de los Estados Unidos para el desarrollo en un año en donde la crisis en México está sufriendo en empleo, en pobreza, un aumento de 5 millones de pobres en el país, en aumento de migración por culpa de la crisis, y nada de atención hacia esto. Todo está enfocado aquí. Y eso lo que quiere decir, en términos concretos, es que el manejo de la relación entre México y Estados Unidos, una relación rica, una relación intercultural, interfamiliar, en muchos casos, que tiene elementos económicos, que tiene todo lo demás, o sea que en gran parte ahora está manejado por el Pentágono, por el Comando Sur, por el Comando Norte, por los generales. Ha llevado a un nivel de intervención en el aparato de seguridad nacional de México que no habíamos visto antes. Si bien no hay tropas en territorio mexicano, eso sí tendría una respuesta muy fuerte de México, no importa mucho, porque están entrenando, están diseñando estrategias, están creando equipo que ellos saben mantener y operar, están instalando sistemas de inteligencia que ellos manejan, están en una posición en que tienen un gran control y todo el acceso a la información de lo que es la seguridad de México. Y eso es algo que el Pentágono había querido muchos años y siempre había encontrado resistencias hasta la llegada de este gobierno. Vamos a ver un poco qué son algunas de las implicaciones de esta relación. Primero, tenemos la extensión de la hegemonía de los Estados Unidos y sus intereses, no solo en México, sino en la región. La iniciativa Mérida también incluye Centroamérica y el Caribe. Ahora esta parte está creciendo con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico. Vemos que un país como Costa Rica, un país neutral, un país sin ejército, ahora está permitiendo, gracias a un gobierno de la derecha y otra vez este pretexto de guerra contra el narcotráfico, la entrada de tropas de Estados Unidos y de buques de guerra de los Estados Unidos en sus
sus aguas. Entonces es una presencia que entra por México en esto y se está expandiendo con este pretexto. También vemos que está fortaleciendo la relación entre el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Felipe Calderón, y otra vez como una ventana a lo que eso quiere decir. Tenemos un cable de Wikileaks en donde hablan abiertamente sobre qué pueden hacer para aislar a Venezuela en la región, en América Latina. Entonces hay una importancia geopolítica para la derecha, y vaya, pues, el gobierno de Obama ahí tiene que apuntarse por cómo se comporta en América Latina, por lo menos, de fortalecer la relación con México militarmente, y para hacer frente contra los gobiernos progresistas en la región, y en particular contra Venezuela. Es evidente que ese tipo de violación de soberanía nacional tiene costos para México, porque pragmáticamente cuando lo que vemos es que México no tiene los mismos intereses y prioridades en seguridad nacional que tienen los Estados Unidos, y debería tener una obligación de primero atender a lo que son sus riesgos y amenazas. Entonces, por ejemplo, terrorismo. No existe una amenaza de terrorismo internacional en México. Sin embargo, con este modelo se tiene que importar algunas de las leyes que limitan las libertades civiles, que abran la posibilidad de represión contra oposición, contra dirigentes sociales, que tienen en los Estados Unidos sin siquiera tener la justificación de este tipo de amenaza. Está fuera de la mesa lo que realmente son problemas para México, como la desigualdad, que es un factor que desestabiliza, ¿no? Y estos ya no son vistos como problemas de seguridad o prioridades para México. El otro es en la iniciativa, específicamente cuando vemos qué es esta responsabilidad compartida de que hablan tanto. Lo que vemos es que no incluye ni una sola obligación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces allá, mientras México está ya como identificado como el origen del mal en el crimen transnacional, y se llama crimen transnacional por una razón. ¿Qué es transnacional? Quiere decir que no es un problema solamente de México, no es un problema que se ubica únicamente dentro del territorio mexicano. Una gran parte incluye la parte en donde más dinero se gana, en donde más se genera, está en los Estados Unidos. Entonces no hay planes de controlar la distribución, el transporte, el consumo de drogas ilícitas en los Estados Unidos. No hay planes de hacer esfuerzos a su lado de la frontera para que no entran. No hay planes dentro de la iniciativa, por lo menos, de controlar el flujo de armas y de dinero hacia México, que alimenta el crimen organizado y este intercambio que hacen. Nosotros vamos a apoyar a México. Vemos después que esto es una mentira que ha tenido muchas implicaciones, porque crea una imagen de que la responsabilidad es de México, que Estados Unidos de repente dice, sí, nos gustaría hacer algo, pero es que tenemos problemas con la política doméstica, el Congreso no nos deja, o los republicanos no nos dejan en este caso, ¿no? Y allí sí, pues hay un proceso en donde toman decisiones sobre qué hacen y qué no hacen, y aquí no. Y aquí vienen a decir, van a hacer esto. Lo otro es que la asistencia y la capacitación, fuera del problema del equipo militar, que es un problema, porque aumenta el poder del fuego, no solo del ejército y las policías, sino del otro lado también. Sabemos que armas y equipo y capacitación pasan de un lado a otro.
estamos haciendo con este tipo de modelo es incrementar el poder de fuego de los dos lados, y a veces ni se puede identificar los dos lados, y por eso es lo que vemos como resultado es un aumento de la violencia. En vista de la corrupción documentada de las fuerzas de seguridad mexicanas y su complicidad con cárteles de la droga, cuando hacemos un énfasis en este tipo de capacitación, estamos proporcionando recursos adicionales a ellos, y por eso también la crítica de proponer un modelo que está tan enfocado en el aspecto militar y policial. Sigue incrementando la violencia cada vez más y no vemos realmente logros en el camino. Además, lo que hace esta énfasis es militarizar a la sociedad mexicana de alguna manera. Lo que hace es reducir el papel de la sociedad civil en buscar soluciones reales a los problemas que enfrenta, incluso al problema del crimen organizado, inhibir la estructuración de instituciones democráticas, porque ahí está la presencia del ejército, ahí está la presencia de los policías. Se ha vuelto una historia de crimen y de bien y mal, en donde este proceso de construcción de democracias, de participación ciudadana, está formalmente y físicamente parado. Muchos miembros de las fuerzas policíacas locales, estatales y fuerzas armadas federales guardan estrechos vínculos con cárteles del narcotráfico, eso lo sabemos. Y en los últimos 6 años han habido aproximadamente 150,000 desertores del ejército mexicano. ¿Qué llevan con ellos? No, si no llevan equipo y armas, llevan la estrategia, ¿no? La capacitación. ¿Qué va a hacer el ejército para enfrentar una información que es una magnífica fuente de inteligencia para el crimen organizado? Y con el entrenamiento en maneras más sofisticadas de pelear contra el crimen, pues eso también pasa al otro lado. Y además de un aumento en poder de fuego que mencioné antes, tenemos un aumento en sofisticación, un aumento en una capacidad de inteligencia y todo lo demás. Cuando el enfoque de la iniciativa descarta las otras opciones como programas de prevención y rehabilitación, iniciativas de vigilancia vecinal, reducción de daños en el uso de las drogas, revisión de políticas prohibicionistas, debates sobre legalización y regulación y otras maneras que pudieran dar a la sociedad civil un papel activo. Cuando estas puertas están cerradas por la imposición de un modelo militar, nosotros, la sociedad civil, se vuelve reducida al papel de víctima en un fuego. Además, lo que hemos visto en estos años es la manera que la militarización de México debilita las instituciones democráticas. Si bien son instituciones democráticas frágiles, en medio de una transición que a veces ni parece tan claro que está transitando, ahora con el papel del ejército se da un retroceso en la democracia. El problema del crimen organizado de hacerlo subir a la superficie, porque siempre ha existido, y subir a la superficie de una manera muy explosiva, muy violenta, cierra esta parte de crecimiento democrático porque la gente ya no puede participar. Vemos que afecta los procesos electorales, vemos que la falta de confianza en este contexto que la gente tiene en las instituciones aleja a las personas del Ministerio Público, que no han habido avances en la impunidad y de hecho que con más intereses mezclados como resultado de esta guerra en muchas regiones del país sí hay claros retrocesos. Y finalmente, lo peor de este modelo es que no funciona
funciona y jamás ha funcionado en ninguna parte del mundo. Es muy común, hay un artículo por ahí, de que en los Estados Unidos dicen que nosotros vamos a salvar a México o este modelo de la guerra contra el narcotráfico, como pasó en Colombia. Pues yo estuve en Colombia una buena parte del año pasado y yo no quiero ir allá, o sea que yo no quiero que México se vuelva una solución como Colombia. Estamos hablando de uno de los países con el peor récord de derechos humanos en todo el hemisferio. Estamos hablando de un país en donde la tercera parte de los congresistas están o acusados o procesados o ya encarcelados por vínculos con los paramilitares. Estamos hablando de un país en donde, si bien se logró romper el poder de los grandes cárteles de la droga, se crecieron una serie de grupos ilegales paramilitares que ya no solo se dedican al tráfico de drogas, sino se dedican a desplazar a campesinos para imponer plantaciones de palma, digamos, o para los intereses se dedican a defender y promover los intereses de las grandes corporaciones. Se dedican a una serie de propósitos políticos y que financian con el tráfico de drogas. En fin, no es un modelo que nadie quisiera copiar. Sin embargo, se dice que es lo que necesita México ahora. Además, tanto la iniciativa Mérida, la guerra contra el narcotráfico en México y Plan Colombia, resulta que no han disminuido el flujo de drogas ilícitas a los Estados Unidos. El último informe dice que el consumo de drogas en Estados Unidos está más alto que nunca. Hay ciertas áreas en que a veces dice que hay más interdicciones o hay menos. No hay ninguna tendencia sostenida. En Colombia, por ejemplo, se puede decir que se redujo la producción de coca en algunas zonas, creció en otras. En fin, ni siquiera para sus propios objetivos, sin hablar de los daños colaterales, está funcionando. Muchas personas en Washington ahora lo que dicen es que hay que reformar los sistemas judiciales y penitenciarios en México, y entonces la iniciativa Mérida se va a dirigir a esto. Y no cabe duda de que la reforma judicial, y además de cambiar la práctica, porque no solo está en las leyes, sino en cómo se lleva a cabo, y penitenciaria de México, sí es una reforma, una prioridad, y sobre todo en el contexto de la lucha contra el narcotráfico. Lo que vemos ahora es que está énfasis en la captura de los líderes de los cárteles. Si no hay un seguimiento judicial, ¿de qué sirve? Entonces, en muchos casos se hace un espectáculo en el momento de la captura y luego o no sabemos qué pasa o sabemos por casualidad que la gente ya salió y anda en la calle otra vez, o ya ha escapado de las cárceles con la evidente complicidad de las autoridades. Si no se hace algo en este respecto, no tiene ningún caso de tener una estrategia de captura. Sin embargo, en términos de lo que debe ser o es el papel de los Estados Unidos en esto, tampoco estoy de acuerdo en esto. O sea, que se cambie lo que es el apoyo militar al apoyo de las estructuras de reforma judicial, y esto es porque es evidente que la única manera en que habrá una reforma judicial y penitenciaria real en México es con la voluntad política, y eso no existe. Simple y sencillamente la impunidad sigue en México no porque no pueden hacer nada en contra, sino porque la mayoría, y estoy hablando a todos los niveles de gobierno, no quieren. Si tomamos ahora el caso de Marisela Escobedo de Juárez, aquí hay una mujer que toma en sus manos, que quiso hacer funcionar el sistema de justicia en el caso de la muerte, el asesinato de su hija.
Entonces sabe que el novio lo asesinó, sabe quién fue, las autoridades no tienen interés en investigar. Pues es una mujer, ¿no? Y es una mujer joven. Y ella misma empieza a investigar, encuentra al asesino, trae al asesino, el asesino confiesa, incluso que lleva a las autoridades a los restos de su hija, y 3 jueces lo dejan libre diciendo que hay falta de evidencia. Después de esto, ella sigue y dice que, y con mucha presión internacional y todo, cosa que pues, evidentemente no todos los casos tienen, pero se da en el contexto de que ya 17 años de trabajando en el asunto de feminicidios en Juárez, vuelve a sentenciarlo esta vez, pero ella se dio la fuga. Entonces ella sigue protestando. ¿Y qué pasa? ¿Le da justicia en el caso de asesinato de su hija? La matan frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, ¿no? Si no es un caso de impunidad total, yo no sé qué es. Mucha gente dice que, bueno, pues ese es un problema de crimen organizado, que el crimen organizado es una amenaza tal de que nuestras instituciones no funcionan. Bueno, pues ellos, quién sabe qué tenía que ver con la primera sentencia o falta de sentencia. Pero el hecho que nos enseña esto es que la impunidad no fue causada por el crimen organizado. La impunidad fue el contexto en que creció el crimen organizado. Y no hay mejor ejemplo que Juárez y el caso de los feminicidios allá. Por eso yo creo que el gobierno de los Estados Unidos tampoco tiene mucho que ver en esto. Son sistemas legales diferentes. También hay preocupaciones de injerencia indebida a tener un país de afuera supervisando un proceso de reformas judiciales y penitenciarias. Y finalmente, porque los Estados Unidos no es el mejor ejemplo de prácticas en estas áreas. Ahí en Estados Unidos es evidente que existe, si hay una aplicación de justicia que es un poco más eficaz, un poco más previsible, digamos. También sabemos, sobre todo en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, que existe un nivel de discriminación racial y contra los jóvenes tremendo. O sea, que las estadísticas de que entre quienes van a la cárcel, los jóvenes blancos que consumen drogas y los jóvenes afroamericanos son disparados en las diferencias, y latinos también pagan mucho más por eso. Entonces, lo que un país como México necesita es buscar en todo el mundo mejores prácticas que sí han funcionado, hacer el análisis y traer los expertos que les pueden enseñar lo que aplica a su situación y lo que realmente funciona. Pero cuando se hace una relación bilateral de ese tipo, que se depende únicamente en Estados Unidos, que tiene su propia agenda, no solo no funciona, sino es muy peligrosa en términos de soberanía. Y finalmente, el otro punto es que en Estados Unidos subcontratan todo. O sea que es un gobierno privatizado en muchos sentidos. Dicen que casi 80% de los contratos del Departamento de Defensa ya son subcontratados al sector privado. Allá lo que vamos a ver, lo que veríamos si no fuera tan escondido, y estamos buscando la información, es la presencia de firmas privadas, de compañías privadas del sector de seguridad como Blackwater y DynCorp operando aquí en México. Y ya sabemos, ya encontramos un contrato de unos $13 millones de Blackwater, que es la compañía que enfrentó cargos por la matanza de civiles en Irán. Entonces, estas compañías tienen